Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos. En este video vamos a analizar mis dos confirmaciones de entrada favoritas. La verdad que es algo que utilizo hace bastante. En realidad empecé a utilizar un poco más el CSD hace poco, pero el inverse es una confirmación de ICT bastante certera que utilizo para tomar los trades y la verdad es que más que nada para, además de asegurar, es darle certeza a la entrada, es decir, confirmar la entrada, confirmar la zona de interés que puede ser un order block, un imbalance o una toma de liquidez, un liquidity sweep. Y además de eso es reducir el stop loss. Sin esto dejaríamos siempre el stop loss en la mecha por debajo, por encima o en la estructura. Y esto te permite reducir las zonas de interés y dejar un stop loss mucho más chiquito, digamos, con menos pips. La realidad es que son dos metodologías muy similares, porque muchas veces si usas una usas la otra, pero ahora yo les voy a mostrar en la parte práctica cómo utilizo cada una de ellas. Para empezar me gustaría igualmente dejar una especie de definición me parece mucho más certero dar la definición propia de ICT. Vamos a Google, a cualquier lugar y buscamos una definición para saber de qué se trata o cómo se define según ICT el Inverse Fair Value Gap y el CSD, que es el Change in State of Delivery, el cambio en la entrega del precio. El IFBG ocurre cuando un Fair Value Gap previo es invalidado o atravesado por el precio, cambiando su función de soporte a resistencia o viceversa. La lógica. Originalmente, un Fair Value Gap representa un desequilibrio de precios. Si el precio ignora ese desequilibrio, cierra con fuerza por encima o por debajo de él. Ese hueco se convierte en zona de polaridad. Ahora, ¿cómo se usa? Si tenés un FBG bajista, un imbalance, un Fair Value Gap bajista, y el precio sube y cierra por encima, con cuerpo por encima de él, ese hueco ahora es un Inverse Fair Value Gap alcista. Se espera que, si el precio regresa a esa zona, actúe como soporte para seguir subiendo. Me invadió este muchacho, perdonen, pero me invadió el loco. Es una de las señales más potentes de que la narrativa del mercado ha cambiado. Por otro lado, tenemos el Change in State of Delivery, el CSD. Es el primer indicio técnico de que el algoritmo interbancario ha dejado de ofrecer el precio en una dirección para empezar a ofrecerlo en la dirección opuesta. No es simplemente un rompimiento de estructura. El CSD se identifica cuando el precio cierra por encima del cuerpo de la última vela contraria que inició el movimiento más reciente. Esto por ahí queda muy técnico o muy teórico. Ahora en la práctica lo vamos a ver mucho más sencillo. Las dos metodologías son sencillas de entender siempre y cuando aclaremos ciertos puntos, que también les voy a dar un tip para los Fair Value Gap ahora. ¿Cómo identificarlo? En una tendencia bajista, el CSD ocurre cuando el precio cierra por encima del valor máximo del cuerpo de la última vela alcista antes del último mínimo. Esto lo van a entender muy rápido, no se preocupen. Y vamos a pasar, ya que estamos, permiso loquito, permiso. Vamos a pasar a la parte de la parte práctica y les voy a enseñar. Primero les voy a dar un tip o un concepto de los de los Fair Value Gap. Cuando tracen un Fair Value Gap, creo que vamos a trazar un par así, ¿no? Ponerle de esta vela, sería esto el Fair Value Gap. Y esta parte. De esta vela sería esto y esto. De, no sé, esta vela sería esto y esto. De esta vela sería esto y esto. Esta parte son los desequilibrios, ¿no? Esto y esto, esto y esto también. El mejor Fair Value Gap que pueden tomar es cuando de esta vela, de la vela que deja el Fair Value Gap, el 50% de la misma, no es necesario tirar un Fibonacci para esto, pero el 50% de la misma está sin cubrir, sin validar. Muchas veces se toman, por ejemplo, en este caso, a ver cuál había marcado, este Fair Value Gap no es el mejor punto de entrada, porque a vos se te llevó mucho más de la mitad de la vela ya el Fair Value Gap mismo. Ven que entre la anterior y la posterior ya se te cerró casi toda la vela entera y el desequilibrio que queda es muy pequeño más allá de la temporalidad. Ahora, cuando tienen un Fair Value Gap así que está mucho más que el 50% de la vela descubierto, esa es una zona realmente de más interés porque el precio, les guste o no, tiene que ir a equilibrar, como en esto en un futuro, ¿no?
Entonces, eso es el primer tip que les voy a dejar en este video, y el segundo tip tiene que ver ya con las metodologías de entrada. Yo dije que son metodologías de entrada para confirmar una zona de interés. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuáles son sus zonas de interés? Un barrido de liquidez, un sweep de liquidez, una toma de liquidez, como más les guste, un fair value gap y un order block. Otras zonas de interés creo que no tiene ninguno, un rompimiento de tendencia más o menos. Son esas cosas, así incluso si usen líneas de tendencia, creo que se apoyan todos en las mismas zonas de interés. Ahora, una vez que el precio hace el barrido de liquidez, entra al order block o entra al imbalance, ustedes pueden decidir ejecutar. Por ejemplo, acá, no sé. Bueno, acá el precio entró al imbalance y yo decidí ejecutar y dejar el stop loss acá. Ponen en esta vela, ¿no? Dejé el stop loss acá, que es donde termina el imbalance. Esa es toda mi zona y este es el take profit, qué sé yo. Vamos, esto es un supuesto, ¿no? Supónganse que ustedes están usando este imbalance. Dejarían toda la zona sin confirmación, operando sin confirmación. Bueno, esto es más que nada para ver, una vez que el precio reacciona a esa zona de interés, en este caso este imbalance, una vez que entra a la zona, confirmar la entrada, darle validez porque sabemos que reaccionó, y además a reducir el stop loss, que no te quede en toda la zona de interés, que te quede en la mecha. Bueno, eso se hace utilizando metodologías de entrada de precisión. En este caso nosotros vamos a aprender dos: el inverse y el CAD. Fíjense, vamos a tomar de ejemplo esta entrada que no tengo ni idea cómo reacciona, pero voy a tomar de ejemplo varias cosas. En este caso tenemos un FBG de una hora, FBG H1, y les voy a mostrar cómo funcionaría la cosa. Yo, además de apoyarme en metodologías de ICT, saben que uso el tipo chartismo, indicadores chartistas. En este caso, yo acá analizaría lo siguiente. En una hora por ahí no es la mejor zona de interés, pero en 15 minutos estoy convencido de que sí, por las siguientes razones. Vos tenés cambio de estructura cuando se rompe este máximo, y lo que no tenés es muy pulido el invert o tipo el fair value gap en 15 minutos. Pero suponiendo, yo siempre reduzco la zona, nunca tradeo con una zona tan grande, pero suponiendo, por ejemplo, que no sé, me gusta dentro de esta zona de una hora este order block de 5 minutos. Vamos a suponer que me gusta eso porque lo veo como algo potencial dentro de la zona de interés de temporalidades mayores. Entonces, lo que voy a hacer ahí es, una vez el precio llegue, confirmar las entradas con chartismo. En este caso el precio llega acá, a esta zona de interés, y si bien yo no tengo ninguna linda divergencia, fíjense cómo está dándola con este punto. Eso, confirmando la estructura, más o menos me da la pauta de que el precio quiere reaccionar, ¿no? ¿Cómo voy a entrar yo? Esta es la zona de interés en temporalidades altas, en H1, en un H, fíjense, es el imbalance, y en 5 minutos yo tengo una zona de interés de menor tamaño. Entonces, para no entrar ni acá y dejar el stop loss acá, yo confirmo mi entrada. ¿Cómo? Con dos metodologías que van de 5 minutos a 3 minutos, a 2 minutos o a 1 minuto, la que ustedes prefieran, siempre y cuando esté pulido el asunto. Por ejemplo, el CSD, si nos vamos a la definición, fíjense que el CSD decía... es el primer indicio técnico de que el algoritmo interbancario ha dejado de ofrecer el precio en una dirección para empezar a ofrecerlo en la opuesta. No es simplemente un rompimiento de estructura, se identifica cuando el precio cierra por encima del cuerpo de la última vela contraria que inició el movimiento más reciente. Si estamos buscando las compras, vamos a buscar el último movimiento bajista, y en 5 minutos el CSD sería esta vela. En 5 minutos es el último movimiento bajista que inició el movimiento reciente, el movimiento que estamos buscando. Cuando cierra por encima del cuerpo, no de la mecha, entonces sería ahí el CSD. Quédense tranquilos porque lo vamos a trazar muchas veces, no se hagan problemas por los ejemplos. Fair value gap de una hora, order block de 5 minutos, y fíjense, último movimiento bajista que entra a mi zona de interés. Fíjense que no tomé el imbalance de una hora, tomé el order block de 5 minutos. Entra a mi zona de interés y el último movimiento contrario justo al que quiero iniciar yo está acá. Ahora, ¿qué tendría que esperar? Una vela
que vaya en la dirección que yo quiero operar y que cierre con cuerpo por encima. Es decir, mi entrada recién estaría acá. Esta es la primera vela que cierra con cuerpo por encima del CISD. Dejaría el stop loss ahí y me iría con el take profit ahí, por ejemplo, ¿no? Obviamente para tomar esa entrada no tomaría nada. Estas metodologías son para entradas de largo plazo. Pero fíjense cómo en cualquier momento ya empezamos a encontrar lo que buscamos. Vamos a sacar los indicadores para no confundir más. Y vamos a ir a 3 minutos. A mí me gusta en 3 minutos también confirmarlo mejor. Pero fíjense, último movimiento contrario a lo que yo quiero buscar. Acá. Acá cerraría el CISD en 3 minutos. En realidad sí, en realidad estaría acá, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque me coincide con el de 5 minutos. Después, teniendo en cuenta que esta es la vela que entra a la zona de interés, vamos a ver en un minuto qué tenemos. En un minuto el CISD está mucho más claro acá. Fíjense, último movimiento bajista antes de llegar. Este es el más prolijo en un minuto, porque fíjense cómo te marca el último movimiento que te llevó a la zona de interés y con velas bajistas, como tiene que ser. CISD, una vez el precio cierra por encima del mismo, ya podríamos haber entrado incluso en esta vela. Y esta vela te da el mejor movimiento, incluso porque es la única que asegura. Y encima acá, muchas veces te va a pasar de tener que decidir. Eso es lo bueno de saber las dos. Muchas veces vas a tener que decidir entre el Fair Value Gap o el CISD. O muchas veces vas a tener las dos cosas a disposición. Y uno te va a ayudar a llevar a break-even. Por ejemplo, tenés el inverse Fair Value Gap acá y el CISD acá. Y cuando ya te cerró por encima del CISD, podés reducir el stop loss o llevarlo a break-even. Esa es la ventaja de saber las dos cosas. A ver por acá. Vamos a ir a otro ejemplo por acá. A ver. Por ejemplo, yo acá, esto es una entrada de ahora. Tomamos una entrada en la consultora que está dando vueltas ahí, pero fíjense, acá usé el rango de 4 horas de CRT, una manipulación por encima. Ahora estamos esperando el cierre y fíjense que en 5 minutos creo que era, no, en 3 minutos tracé. Tomó el alto de Londres también, hay muchas confirmaciones porque también hay confirmaciones fundamentales. Tomó el alto de Londres, manipuló y fíjense que el último movimiento alcista que se lleva al alto de Londres termina acá, empieza acá. Último movimiento contrario a lo que yo quiero buscar. Ese es el CISD en 3 minutos. Y este es el inverse en 3 minutos. Entonces vos tenés las dos opciones. Yo acá entré de manija acá encima. Porque cuando volví un poquito entré. Entré acá en el inverse. Recuerden que ambos tienen que cerrar por debajo, en este caso. Tanto para el inverse como para el CISD con cuerpo, no con mecha, con cuerpo. Una vez que cierra con cuerpo ya se puede tomar el entry. Y eso constantemente lo vas a tener en cualquier zona de interés o en cualquier toma de liquidez o en cualquier order block o en cualquier imbalance. Siempre, siempre, siempre. Vamos a poner cualquier ejemplo para que vean cómo se repite, cómo es un patrón que se repite constantemente. Vamos a ponerle al último movimiento grande del oro fue bajista. Fíjense, tenemos. Siempre yo trato igual de confirmar con técnico y con fundamental, con la mayor cantidad de herramientas posible. En este caso yo también uso fundamental y chartismo, además de ICT. Fíjense cómo acá en 3 minutos, a ver si lo encuentro rápido, vamos a 3 minutos, el precio toma liquidez de ese alto, que creo que es del miércoles, y da el último movimiento. Si yo me voy a 3 minutos, el CISD, ¿ves? Lo tengo re lejos. El CISD está acá en 3 minutos. Por eso tenés que combinar las temporalidades. Y vos encima tenés que esperar a que cierre por debajo, que incluso acá no cerró por debajo. Último movimiento alcista antes de dar el movimiento que yo busco. En 5 minutos, a ver cómo está la cosa. Te va a caer, amigo. En 5 minutos, lo mismo, pero tengo el inverse Fair Value Gap más cerca. Igual yo entraría más finito en 1 o 2 minutos. Perdón, amiguito. Te tengo que dejar un segundo. A ver en un minuto que dio. Esto es en vivo y sin buscar nada raro porque ya les digo, es algo completamente que se da todo el tiempo. Último movimiento alcista que se lleva toda la liquidez. ¿Dónde inicia? Acá. CISD.
Y además en un minuto tenés el Inverse Fair Value Gap por acá. Por eso es importante estar encima del gráfico una vez vas a tomar la entrada, porque tenés CASD e IFBG. Y muchas veces esas cosas o esos datos no son respetados, o muchas veces el precio te vuelve a manipular el alto anterior y no te confirma ni el inverse ni el CASD. Por ende, tenés que estar atento en la zona al momento de entrar a operativa y usar las dos opciones. En este caso teníamos un Inverse Fair Value Gap, un Fair Value Gap alcista en este caso, que cierra por debajo, y también te cierra por debajo el del CASD, la misma vela. Fíjense que como una vez tomás la entrada, el precio realmente no vuelve. Si tenés las dos zonas confirmadas, no puede volver a la zona, pero es raro que te saque el stop loss. Si tenés, obviamente, confirmación, yo le agrego todas las confirmaciones posibles. Fíjense el movimiento que sale desde ahí. Y después también las temporalidades. Una cosa es un minuto, otra cosa es 5 minutos. Si vos cerrás un imbalance por debajo en 5 minutos, es decir, un Inverse Fair Value Gap de 5 minutos como acá, que recién cierra acá, como este por ejemplo, como este CASD, es verdad que tenés muchas más certezas que cerrarlo en un minuto. Pero fíjense, lo que te reduce el stop loss, la entrada en un minuto. Vas a tener muchas más certezas acá, obviamente vas a tener muchas más certezas, pero te deja un stop loss mucho más grande, es la zona confirmada en 5 minutos. Vamos a poner otro ejemplo, así vemos los dos de nuevo. Esto, repito, yo ICT no uso para Bitcoin, para criptos no uso. Para empezar, la única cripto que opero en este momento es Bitcoin, que lo opero cada vez menos, y no lo uso para criptos. Hay mucha gente que lo usa para criptos, yo no hay drama con eso, yo no lo uso para cripto. Después, fíjense, vamos ahí a buscar una zona en una horita nomás, a ver si hay algo pulido. Por acá que tenemos, che. A ver si hay algo que se haya respetado bien. Un order con un imbalance. Bueno, acá, esta toma de liquidez. Vamos a poner esta toma de liquidez como zona de interés. No, mira este order. A ver si en 15 está mejor pulido eso. Vamos a suponer que operamos este order, ¿no? Este que tengo la alarma acá, que de hecho no sé de qué es esa alarma, pero tenemos order lock de 15 minutos, cambio de estructura, el precio vuelve a la zona y deberíamos acá tener confirmaciones. No hay confirmaciones sólidas en 15, en 5. Obviamente esto no es para regalarse, pero miren, en 5 tenés una divergencia clarísima. Tenemos divergencia en la zona de interés y ya empezamos a darle forma a la operativa. Zona de interés, divergencia en la misma, y si yo me quedo en 5 minutos tendría que esperar el inverse o el CASD para entrar. El inverse está acá, fíjense cómo el precio deja este imbalance. Ya te alzo, amigo, Inverse Fair Value Gap de 5 minutos y el CASD recién acá en el último movimiento contrario a lo que yo busco. CASD. Eso en 5 minutos. Por lo tanto tendría que esperar o acá para tomar la entrada, o bien con esta misma vela lamentablemente te cierra las dos zonas. Me voy a 3 minutos a ver qué hay. 3 minutos exactamente lo mismo. Un imbalance, un inverse un poco más chiquito, pero de todas maneras te lo cierra la misma vela. Lo ideal es que cuando el precio entra a la zona no deje muchos imbalances en el camino, porque eso te va a indicar justamente que hay mucha fuerza de bajada. Lo ideal es encontrarte uno solo o dos como máximo. Lo mismo acá, tienen la misma zona de interés. Por ahí en 2 minutos hubiera trazado este imbalance, que es más grande y que llega a la zona, y encima con lectura de velas te daría una vela martillo dentro de la zona operativa. Y cuando cierra por encima en esta vela podrías haber tomado el trade acá, teniendo en cuenta el inverse. A ver acá, teniendo en cuenta el inverse, porque si no te vas muy hasta arriba para buscar el CASD. Y en un minuto, ya que estamos, vamos a pulir todas las confirmaciones. En un minuto tenés dos imbalances y lo mismo, el CASD muy arriba, más arriba incluso. Por eso está bueno saber las dos, porque muchas veces no tenés imbalance y tenés el CASD y te metes igual, siempre y cuando tengas confirmaciones, tanto chartistas como fundamentales. Eso es lo ideal para mí. Yo en este caso creo que medio que quedó claro. Me gustaría igual
que me comenten si realmente les sirvió, porque son metodologías de entrada que realmente yo utilizo todo el tiempo y en cada trade. O sea, son mis formas de asegurar un entry, ya sea para tomas de liquidez, para imbalances o para order blocks. Si te gustó el video, acláramelo, hacémelo saber. Me gusta leerlos en comentarios, hay buenos comentarios últimamente. Así que gracias por ello. Y sobre todo los espero en The Holy Trades, así realmente se vuelven rentables con conceptos técnicos, con conceptos fundamentales y sobre todo con mindset para realmente ser profesionales en esto. Gente, espero les haya sido de utilidad el video y nos vemos luego. Adiós.